Un saludo a la tutora Viviana Rosero y al jefe del área. Voy a hacer la sustentación de la tarea 1 de las funciones. Mi nombre es Fabio Augusto Vanegas Bovea. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Económicas de la carrera de Economía. Entonces lo primero que hice fue hacer una consulta teórica de qué eran las funciones. Nosotros sabemos que las funciones son un tipo de relación que se caracterizan porque los elementos del dominio solo pueden tener uno o una relación con un elemento del codominio o rango. Existen diferentes tipos de funciones entre las cuales podemos encontrar las funciones polinómicas que tienen como característica que su dominio son todos los reales y y que se caracterizan porque el índice de la variable independiente va cambiando, puede ser cuadrática, cúbica, y estas funciones, la variable independiente siempre está en el numerador, por eso tienen esa característica. Otro tipo de funciones son la logarítmica, son las funciones exponenciales, cuando la variable independiente solo tiene como índice máximo 1, estamos hablando de una función lineal que nos va a dar como resultado una línea recta. ¿Por qué es la importancia de estudiar las funciones? Las funciones son importantes de estudiar porque nosotros podemos con estas predecir eventos o fenómenos que se presentan en la naturaleza. Por eso nosotros nos damos cuenta de que son muy utilizadas en áreas como la física, la química y la biología. Un ejemplo de esto son los movimientos parabólicos de los objetos que se estudian en física. Y ahí la importancia de las funciones. Y otra es que la función tiene la característica de que se puede derivar, una relación no. Es por esto que para uno poder derivar una relación, lo primero que se tiene que hacer es restringir el dominio y convertirla en una función. Y así sí se puede derivar y hacer y aplicar diferentes reglas de cálculo para así poder obtener resultados. Entonces, el primer ejercicio que tomé, tomé los ejercicios del estudiante número 2 como aclaré en el foro. Entonces, el primer ejercicio consistía tenía este tipo de función que era menos 2x al cuadrado más 8x más 4. Entonces, esta función, como el máximo exponente de x es 2, entonces esta función es una función es una parábola, es una función cuadrática. Una de las primeras cosas que se hace la función cuadrática, aquí nos damos cuenta que tiene el signo que acompaña a la variable x al cuadrado es negativo. Eso significa que esta parábola va a abrir hacia abajo. Para esto, entonces, después de saber eso, lo que hacemos es hallar el vértice de la parábola. Aquí tenemos la fórmula para hallar el vértice de la parábola. Reemplazamos los valores y aquí nos está dando el punto en x, que es 2, y ese 2 lo reemplazamos en la función y vamos a obtener el valor de 12, que sería el valor de y. Entonces tenemos el punto máximo que va a alcanzar esa parábola, que es 2,12. Ya como les decía, como el valor es menor que 0, el valor que acompaña a x al cuadrado, o sea a, entonces la parábola abre hacia abajo. Y ahora vamos a hallar los puntos de intersección si tiene con el eje x y con el eje y. Entonces el primero es para hallar el punto de intersección con el eje y, volvemos x igual a 0. Aquí volvemos x igual a 0 y nos da 4. Entonces el punto de intersección con el eje y sería 0,4. Y para hallar los puntos de intersección con el eje x, igualamos a 0, sería y, o podemos aquí utilizar en este caso la fórmula cuadrática. Entonces, utilizando la fórmula cuadrática, que ya pues muchos conocen, hacemos el reemplazo de los valores en la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática nos dice que esta es menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Reemplazando esos valores acá, vamos a obtener dos valores. Uno que viene siendo 4,45 y el otro menos 0,45. Entonces, en estos puntos
esa parábola está cortando el eje X. Entonces, para hallar el dominio del rango, como ya sabemos que esta parábola es una función cuadrática que pertenece a las polinómicas, entonces el dominio va a estar entre menos infinito, coma infinito, y el codominio o rango. Entonces nos damos cuenta que la parábola, el punto máximo donde llega esta parábola en y es 12 y se abre hacia abajo, entonces iría de 12 hasta coma menos infinito. Esta parábola, por ser una función polinómica, no va a tener ni asíntotas verticales ni horizontales. Y eso lo podemos ya comprobar en la gráfica. Ya que en el ejercicio nos piden comprobar, se coloca la función en GeoGebra y esta es la gráfica que nos da. Entonces indica que aquí es correcto, que el punto máximo es 12, los puntos de corte, aquí da 4, aquí da menos 0,45. Entonces ahí tenemos los valores. El otro tipo de función que estaba planteado es una función que dice que es 2 más raíz de 9 más x. Esta función se conoce como función radical porque tiene una raíz, o función irracional porque los resultados que aquí obtenemos cuando saquemos la raíz son irracionales. Esta raíz es una raíz par, ya que es una raíz cuadrada, y por eso entonces nosotros tenemos que averiguar, para averiguar el dominio tenemos que darnos cuenta de que esto no puede ser menor que 0, tiene que ser mayor o igual a 0, o sea 9 más x. Entonces eso es lo que nosotros nos damos cuenta acá. Entonces, para plantear eso, como desarrollamos una desigualdad. En esta desigualdad nosotros decimos que 9 más x es mayor o igual a 0, y despejando nos damos que el dominio de esta función son los valores mayores o iguales a menos 9. Entonces el dominio sería de menos 9, infinito. Esos serían los valores. Y reemplazando ese valor de menos 9 nos vamos a dar cuenta que el valor, por así decirlo, mínimo donde arranca sería 2. Por lo tanto, esta ecuación va a empezar en menos 9,2. Ese es el valor donde que ella empieza, no va a tener valores menores a este punto. Eso es lo que nos damos cuenta. Después vamos a ver si tiene puntos de corte. Entonces, para hallar el punto de corte con el eje Y, volvemos a x igual a 0. Así, y queda que entonces x igual a 0, queda raíz de 9, que viene siendo 3, y más 2 nos va a dar 5. Entonces tiene un punto de corte con el eje de las y en 0y en 5. Aquí en 5 va a cortar el eje Y. Para saber los puntos en el eje X, volvemos a y igual a 0. Aquí volvemos a y igual a 0. Y aquí, haciendo el reemplazo, nos damos cuenta que x es igual a menos 5. Pero aquí viene presentándose un problema, porque este valor nunca lo va a tocar. Este valor lo tocaría si trabajáramos con la parte negativa o sea, si fuera menos, pero este valor no lo toca. O sea que este punto de corte no de menos 0,5 no se va a dar. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos diciendo que el valor de y es 0, pero nosotros ya habíamos hallado que en y ella está arrancando ¿de dónde? De más 2. Entonces, como está arrancando desde más 2, este valor no lo toca. Este punto se descarta. Dice, este valor no puede ser porque arranca en y igual a 2, y el punto dado que y sea igual a 0 queda por fuera del rango de esta función. Entonces, para hallar el dominio y el rango, entonces ya nosotros tenemos, ya habíamos, como había mostrado, pues se resuelve la desigualdad y ya sabemos que el dominio aquí va a empezar de menos 9 hasta infinito, y aquí el rango iría desde 2 cerrado. ¿Por qué 2 cerrado? Porque nosotros nos damos cuenta de que esto es mayor o igual. Aquí también sería cerrado. Aquí es menos 9 cerrado, no abierto, porque el cerrado significa
que la función está arrancando en un igual. Entonces aquí tenemos cerrado y aquí lo mismo. Entonces vamos a ver si tiene asíntotas. Pues vamos, aquí nos damos cuenta de que aplicando una fórmula para hallar las asíntotas horizontales, miramos utilizando utilizando el término de límite cuando tiende al infinito, reemplazamos en la función y la resolvemos y nos damos cuenta de que el resultado es menos 1 dividido entre 0. Como este resultado no da un valor, porque esto es indefinido, nos damos cuenta que esta función no va a tener asíntotas horizontales y tampoco va a tener asíntotas verticales. Entonces ya cuando nosotros la trazamos, aquí la trazamos, esta es la función, aquí está arrancando en el punto que habíamos calculado, que viene siendo 2 en x menos 9, 2 en y menos 9 en x, corta aquí el eje y, está cortando en 2, no, aquí 2 es el valor que y, está cortando en 5, aquí este valor de acá es 5, y mire que aquí como no está empezando no tiene el valor de y igual a 0, ese valor queda fuera del rango, por eso es que ella no, si ella se devolviera acá, cortarían el valor que habíamos hallado, pero no se devuelve. Arranca aquí, pasa por 5 y se extiende hasta, en las x se va a extender hasta lo más infinito, y en la y también empieza ella a subir lentamente y se va a extender hacia arriba, hacia más infinito. Entonces el segundo punto decía que dada la siguiente expresión, explicar y cómo funciona la expresión explícita de x. O sea, me dan una función y yo tengo que despejar la variable dependiente y después de esto hallar su inversa y utilizar la restricción de dominio si es necesario. O sea, si en esa inversa me da una relación, entonces yo utilizo la restricción de dominio para convertirla en una función. Entonces la primera que me están dando es esta. Entonces por lo tanto, entonces yo lo organizo, coloco las x a un lado, las y en el otro lado, hago las operaciones de suma que se tengan que hacer y después despejo la variable y, aquí me dio un 3, lo paso a dividir y esta es la función que yo obtengo. Se está obteniendo que y es un igual a x al cuadrado más 2x más 3. Como da una función polinómica, el dominio van a ser todos los reales. Hallo otra vez el vértice. Aquí nos damos cuenta de que el valor que está acompañando a x al cuadrado es un valor positivo, por eso es que la parábola va a abrir hacia arriba, y hallando con la fórmula que habíamos utilizado de vértice vamos a darnos cuenta que en x va a ser menos 1 y que en y, reemplazándolo, va a ser 2. Entonces el vértice va a ser menos 1,2. Ese es el valor del vértice o el valor mínimo que va a alcanzar esta parábola. Después hallamos los puntos de corte, volvemos x igual a 0 para hallar el punto de corte en y nos damos cuenta que tiene un punto de corte en y en 3, entonces 0,3 sería el punto de corte, y después vamos a ver si tiene puntos de corte en x usando la fórmula cuadrática. Cuando reemplazamos acá nos damos cuenta que dentro de la raíz va a quedar un menos 8. Como esto es una raíz par, esto no tiene solución en los reales. ¿Qué significa eso? Que esta parábola no va a tener puntos de corte con el eje de las x. Entonces vamos a comprobar en la gráfica. Entonces si lo graficamos en GeoGebra nos damos cuenta que sí es cierto. Aquí está el punto de corte en y, pero mire que la parábola no va a tener punto de corte en x y la parábola se está abriendo hacia arriba. Entonces ahora cogemos esa ecuación y lo que vamos a hacer es vamos a hallar la función inversa. Entonces para hallar la función inversa yo lo que tengo que hacer es despejar x con respecto a y. Para despejar x con respecto a y, el método que se utilizó fue el método de completar el binomio cuadrado perfecto.
nosotros sabemos que el binomio cuadrado perfecto es una forma de factorización. En este caso, como el valor máximo es 2, entonces utilizamos el binomio cuadrado perfecto, que dice que es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del último. Entonces, para hallar este término, el término que iría aquí para completar el binomio cuadrado perfecto, yo divido el término de la mitad entre 2 y lo elevo al cuadrado. Entonces 2 dividido entre 2 me daría 1 y 1 elevado al cuadrado 1. Entonces de este 3 voy a sacar el 1 y el 2 que me queda lo paso al otro lado. Entonces por eso me queda y menos 2 es 1 igual a x al cuadrado más 2x más 1. Y esto ya sí lo puedo factorizar en un trinomio cuadrado perfecto. Y aquí me está quedando y menos 2. A esto yo le saco la raíz cuadrada a ambos lados, pero a sacarle la raíz cuadrada a ambos lados no hay que olvidar que esa raíz cuadrada tiene un más y es un menos, porque puede provenir tanto de números positivos como de números negativos. Entonces aplico la raíz cuadrada en ambos lados y voy a obtener este término. Me va a quedar aquí este término con raíz y aquí este lado con raíz. Entonces voy a obtener dos funciones. La primera función es cuando yo utilizo el símbolo negativo, entonces me queda la raíz cuadrada de y menos 2 igual a menos x menos 1, sería este. Y el otro término vendría siendo despejando, entonces me va a quedar x menos 1 menos y menos 1 menos 2, digo, todo al cuadrado. Si tomando el lado positivo, entonces ya aquí tomo el lado positivo y hago lo mismo y voy a obtener la función x igual a menos 1 más raíz de x menos 2 al cuadrado. Entonces aquí tenemos las dos funciones que se diferencian en que la raíz, aquí en la parte que precede a la raíz hay un signo negativo y aquí hay un signo positivo. Entonces, haciendo restricción de dominio, porque entonces estoy obteniendo dos funciones, voy a trabajar con la función que precede el símbolo positivo. Entonces, haciendo restricción de dominio, entonces trabajando con esta función, hago lo mismo. Entonces empiezo a hacer, como es una función radical o irracional, entonces este valor que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y hago el despeje y me doy cuenta de que el valor que hay acá va desde 2 cerrado hasta infinito, tomando el valor de 2, y después reemplazo ese valor y me da 1, y aquí empezaría esa gráfica, ¿no? Desde menos 1, más infinito. Entonces tengo estos dos valores de acá. Sería ese punto donde está empezando la gráfica. Vamos a ver si tiene puntos de cortes con el eje Y y con el eje X. Entonces acá hago 0 en X, pero aquí se presenta un problema, que si yo hago 0 en X, la raíz que me va a quedar es negativa, por lo tanto, esta raíz esta función no alcanza a tocar el eje Y. El eje Y no lo toca. Y aquí hago lo mismo, ya vuelvo y igual a 0 y despejo y me doy cuenta de que ella sí está tocando en X, está tocando en el valor 3. Entonces vamos a ver si eso es cierto, todo eso se cumple en la gráfica. Entonces aquí nosotros tenemos la gráfica y aquí tenemos que es cierto, está arrancando aquí de este valor que siendo 2 en X menos 1 en Y, corta aquí en 3, 0 y se va abriendo hacia más infinito en las X y hacia más infinito en las Y. Entonces eso nos dio correcto. Ahora el tercer punto me dice, tengo estos tres puntos, que el punto A es 6,1, el punto B es 2,5 y el punto C es 1, menos 2. ¿Qué debo yo hacer con esos puntos? Primero voy a hallar la recta, me piden hallar la recta entre A y B. Para hallar la recta entre A y B utilizo la fórmula la fórmula de pendiente. Hay que hallar la pendiente de esta línea recta. Entonces utilizando la fórmula de pendiente que me dice que y2 menos y1 es igual a x2 menos x1 y reemplazando los valores
acá me está dando que la pendiente de esa recta que pasa por esos dos puntos es menos 1/2. Siendo este valor negativo, me doy cuenta de que la recta es decreciente. Concluyo que es decreciente, y después ya utilizando esta pendiente y uno de los dos puntos, aplico la ecuación punto pendiente y con esto hallo la ecuación de la recta. Que aquí reemplazo por uno de los dos puntos, aquí reemplazo, aquí la m va hacia el otro lado, la m va es acá, y ahí hago el reemplazo y esto me va a dar la ecuación de esta línea recta. Entonces aquí tenemos eso, aquí reemplazamos aquí en la ecuación. Y ¿qué ecuación voy a obtener? La ecuación que yo estoy obteniendo me dice que y es igual a menos 1/2 de x más 4. Esa sería la ecuación. Ahora voy a hallar los puntos de corte de esa línea recta con x, entonces con y, vuelvo 0x y me da un punto que viene siendo 0,4, y ahorita voy a hallar el punto de corte con el eje x volviendo y0 y me va a dar un punto de corte que viene siendo en y0 y en x8. Está cortando en x8 por un lado y aquí está cortando y en 4. Entonces, si nosotros, es cierto, hacemos la gráfica y aquí están los dos puntos, y aquí vamos a darnos cuenta que aquí está uno de los puntos de corte y aquí está el otro punto de corte que es 8 y aquí el punto de corte que es 4. Después me piden hallar la recta perpendicular que pase por C y sea perpendicular a esta recta que acabo de hallar. Entonces hay una fórmula que nos dice que cuando las dos rectas son perpendiculares, entonces la fórmula que yo utilizo es m1 es igual a menos 1 sobre m2. Aquí ambas rectas son perpendiculares, entonces ya tengo son perpendiculares que sus pendientes. Entonces aquí con esta fórmula, ya teniendo la pendiente de una, puedo hallar la pendiente de la otra. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar el valor de la pendiente de la recta que ya conozco, que es menos 1/2, y aquí es menos, y me va a dar la pendiente de la otra recta que es perpendicular, que es 2. Entonces ya tengo el valor aquí de esta pendiente. Entonces, usando otra vez la ecuación punto pendiente, cojo este punto y esta pendiente, acá la reemplazo en la ecuación punto pendiente, y voy a obtener que esa recta perpendicular a la otra es x a la 2 menos 4x. Y hago lo mismo, puedo hallar los puntos de corte con el eje y volviendo x igual a 0 y me da un punto 0, menos 4, y aquí hallo el punto de corte con el eje x volviendo y igual a 0, y eso me va a dar el valor de que x es igual a 2, entonces aquí sería 2,0, y cuando reemplazo exactamente aquí pasa, aquí tenemos los valores, aquí tenemos el valor de 2, aquí tenemos el valor de menos 2, y aquí mirará que aquí el ángulo que se forma entre las dos rectas es de 90 grados, eso quiere decir que son perpendiculares. Ya en el punto C me van a pedir la distancia que hay del punto C a un punto D, a un punto aquí en la mitad, que es el punto de intersección entre estas dos líneas rectas. Ese punto C iría acá hasta acá. Entonces vamos a mirar cómo se halla eso. Primero que todo, entonces yo tengo que hallar este punto de aquí, este punto de intersección. ¿Cómo hago? Igualando las ecuaciones de estas dos rectas. Entonces yo aquí tengo las dos rectas que hallé y vamos a utilizar un método de igualación, que es igualarlas por y y este y van a ser iguales. Entonces aquí los igualo las dos ecuaciones para saber cuánto vale x. Hago la igualación y me doy cuenta que x vale 16 quintos. Después este punto de x lo puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones y con esto voy a hallar y me va a dar 12 quintos. Entonces ese punto de intersección corresponde a 16 quintos y 12 quintos. Ya teniendo ese punto de intersección,
ya puedo utilizar una fórmula que es la fórmula de distancia, que se halla en una línea recta, que es la raíz cuadrada de x menos 2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 también elevado al cuadrado, reemplazando, entonces tenemos, vamos a reemplazar los puntos, y me está dando que la distancia es un valor aproximado de 0,9193, ahí sigue el valor, es un valor irracional, es un valor que se aproxima a 5. Entonces aquí tenemos el valor C, aquí tenemos el valor D, y ese es el valor aproximado que hay entre esos dos puntos. Entonces ya pasamos al punto 4, que dice que dadas las siguientes ecuaciones logarítmicas exponenciales, resolverlas analíticamente aplicando la definición y propiedades de los logaritmos. Entonces vamos a resolver acá. Entonces me dan este primer función logarítmica, que es logaritmo de 9 por x menos 5 más logaritmo de 9 por x más 3 igual a 1. Entonces una de las primeras propiedades de los logaritmos es que la suma de estos dos logaritmos es tener el logaritmo y el producto, como los dos logaritmos son iguales, y este es el producto de las dos, por así decirlo, valores que tengo aquí dentro del logaritmo, igual a 1. Entonces, ahorita resolvemos este producto, pero primero entonces vamos a quitar la función logaritmo de 9. ¿Cómo se hace? Elevando todo a la 9. Entonces aquí yo elevo a la 9, logaritmo de 9, por lo que hay dentro, por esto que hay aquí dentro. Y entonces acá, logaritmo de 9, eso es 1. Eso es 1. Y entonces aquí yo voy a obtener esta función, y aquí 9 al cuadrado me está dando 1. Entonces digo 9 a la 1 me va a dar 1. Entonces yo voy a obtener la siguiente función: x más 5 por x más 3 igual a 9. Ese sería el valor. Y lo que hago es pasar este 9 al otro lado. Entonces ya me va a quedar completa, que es x al cuadrado menos 2x menos 24 igual a 0. Vamos a ver qué valores de x puede tomar, y aplicamos la ecuación cuadrática. Entonces, resolviendo la ecuación cuadrática y reemplazando esta función que tenemos acá, entonces vamos a obtener un valor x1 que es 6 y un valor de x2 que es menos 4. Como no existen logaritmos de números negativos, este menos 4 se descarta y la respuesta viene siendo 6. Y se comprueba, ¿no? Vamos a comprobar si es cierto. Entonces aquí tengo 6 menos 5 sería 1. Logaritmo en base 9 de 1 es 0. O sea, todos los logaritmos en 1, no importa la base, va a ser 0. Ahí tenemos, no importa la base del logaritmo. Y aquí tenemos 6 más 3, 9. Y logaritmo en base 9 de 9 es 1. Entonces 0 más 1 nos da 1. Eso significa que ese valor es el valor correcto para resolver esa ecuación logarítmica. La segunda ecuación que me dan es una ecuación exponencial. En esta ecuación exponencial lo que hacemos es empezar a trabajar con los exponentes. Pues aquí todo la parte del numerador está elevada a la 2. Este 2 que está acá lo pongo a multiplicar con los exponentes del 4. Aquí lo bajo acá. Y entonces me va a quedar que 2 por 4 es 8. Y aquí 2 por menos x me va a dar menos 2x. Y aquí tenemos 8, 4 y 4x. Esto lo puedo partir. Yo sé que los exponentes, como tienen la misma base, yo puedo colocar 1 que es 4, 8 por 4, que va a quedar la base por menos 2x. Y acá yo tengo 8 elevado a la 4x. Entonces este 8 yo lo puedo partir porque 8 es 4 por 2 y todo va a quedar elevado al mismo exponente. Entonces acá este exponente se puede repartir tanto en el 2 como en el 4 porque el exponente es distributivo con respecto a la multiplicación, y obtengo estos valores. Sigo teniendo aquí el numerador y aquí este valor
de 4 a la menos 2x yo lo puedo bajar al denominador y cambiándole el signo al exponente. Entonces ahí yo estoy utilizando las propiedades de los exponentes, y aquí nos damos cuenta que 2, y aquí tenemos base 2, aquí tenemos base 4 y base 4. Necesitamos que esto sea base 4. Entonces, de aquí yo sé que 2 a la 2 me va a dar 4. Entonces, de aquí tomo un 2. Entonces ya no me quedaría 2 elevado a la 4x, sino que me quedaría 4 a la 2x por 4 a la 4x por 4 a la 2x. Ya tiene la misma base, hago la suma y me queda que es 4 a la 8x, y aquí me queda 4 a la 8x. Este 4 a la 8x que está multiplicando lo paso a dividir. Digo, está dividiendo, lo paso a multiplicar. Qué pena. Y aquí me está quedando que 4 a la 8 es igual a 4 a la 8x. Y acá saco logaritmo de 4 de ambos lados. Bajo este 8 que está aquí de exponente, lo bajo aquí a multiplicar. Este 8x que está de exponente lo bajo a multiplicar. Y esto es 1 y esto es 1. Y me queda que 8 es igual a 4, entonces x, el valor de x va a ser igual a 1. Entonces, si el valor de x es igual a 1, vamos a probar si eso es cierto. Entonces aquí nosotros tenemos, abrimos la calculadora, y aquí nosotros tenemos que 8 elevado a la 4, y aquí sería por 1, ¿no? Entonces 1 por 4, 4, y elevado sería 4 veces 8, 1, 2, 3, 4. Y eso me da 4096. Y ahora vamos a ver cuánto me está dando el numerador. El numerador me estaría dando 4 menos 1, 3. 3 por 2, 6. O sea, 6 veces 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también me da 4096. Eso significaría que 4096 dividido entre 4096 es 1. Entonces eso significa que la respuesta es correcta. Ya en el quinto punto vamos a trabajar, son funciones a trozos. Me dan estas dos funciones a trozos. Una que esta función que es una parábola cuando x es menor exclusivamente que 0, y esta otra que me dice que es una línea recta, que es cuando x es mayor o igual a 0. Entonces vamos acá, lo primero que vamos a hacer es graficar en GeoGebra. Entonces aquí tenemos la función, la parábola va a venir hasta acá y va a llegar aquí hasta el punto 2 sin tocarlo porque es abierta, sería en el punto, en el punto 0 sería abierta, y aquí cuando es mayor o igual a 0, aquí sí en el punto 0 va a arrancar la línea recta. Aquí se encuentran ellas dos. Aquí lo podemos ver más cerca. Aquí el punto 0 y aquí el valor es 2. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que el dominio de esa parábola, ella viene desde menos infinito a 0 abierto porque no está tocando el 0, y el valor A es positivo, quiere decir que la parábola abre hacia arriba. Aquí nos damos cuenta que la parábola está yendo hacia arriba, y el codominio o rango de una parábola, calculamos el valor del vértice. Vamos a ver si aquí nos damos cuenta de que la parábola aquí llega a tener el vértice, aún está más abajo, un poquito más abajo, y ya vuelve a subir aquí hasta el valor de 2. Entonces el vértice, entonces aquí utilizamos la fórmula del vértice y nos damos cuenta de que ese valor está en menos 1, reemplazamos ese valor de menos 1, y el valor en y sería 1,5.
O sea que este valor, o sea, el valor mínimo de la parábola viene siendo aquí en 1,5 y aquí abajo en -1. Entonces ella estaría arrancando desde 1,5 hacia infinito. Eso sería lo que está pasando con esa parábola. Entonces aquí yo coloco que la parábola está arrancando desde 1,5 hasta infinito. Ahora vamos a ver la función de la línea recta, el dominio. El dominio iría de 0 hasta infinito. Sabemos que es una línea recta que por tener una pendiente positiva 4, esa va a ir creciendo hasta el infinito. Y el rango, entonces sabemos que empieza en 2 porque ese es el valor que está desplazado de la función acá. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que aquí en este punto 0, cuando es 0, vale 2 en ambas funciones. En la función, en la parábola y en la línea recta. Entonces ya va a arrancar desde aquí, aquí se está tocando el valor de 2. Y está tocando el valor de 2. Y entonces como ya se está tocando esos valores, vamos a hallar el dominio y el rango. Entonces nos damos cuenta que ella está arrancando desde 0 en X cerrado, porque está tocando el valor de 0 hasta infinito. Y en el codominio ella está arrancando desde 2 cerrado hasta más infinito, porque también hay un igual ahí. Y que si ambas gráficas se están encontrando desde el punto 0,2. Así la gráfica de la parábola no esté tocando exactamente ese punto, ahí podemos hablar que hay una continuidad. O sea que ellas dos sí son colindantes o se encuentran en ese punto. ¿Por qué? Porque el valor de la parábola está tendiendo a 2 y el valor de la línea recta sí es exactamente 2. Eso se verá más que todo en un tema que se conoce como límites. Ahora vamos a ver los problemas de aplicación. Los problemas de aplicación dice que un piloto desde la salida maneja para llegar a una velocidad, arranca pues desde su salida con una velocidad media, o sea, todo el trayecto de 240 metros sobre segundo. Y después de 4 segundos se encuentra a 700 metros de la meta. Entonces vamos a determinar qué función es esa. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta en función del tiempo, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta de que la velocidad de él es 240 metros por segundo. Eso significa que cada segundo él se está desplazando, ¿cuánto? 240 metros. Pero, ¿y a qué distancia está él? A 700 metros de la... Entonces, a medida que él se va acercando a la meta, este valor de 700 va a ir disminuyendo. Este valor de 700 va a ir disminuyendo. Y aquí tenemos el valor de cuántos segundos hay acá. Entonces, ese valor va a ir aquí disminuyendo, hasta llegar a la meta. Entonces aquí tenemos la función que sería 700 metros menos 240x. Con eso podemos hallar el segundo punto. Me dice que cuánto tiempo tardará él para llegar a la meta. Entonces, ¿cuánto tiempo? Entonces, como él se está desplazando esta distancia y le faltan 700 metros, entonces utilizo esto se denomina factor de conversión. El factor de conversión, yo coloco la variable arriba que voy a cancelar con la variable de abajo y voy a obtener la variable que me están pidiendo. Entonces aquí coloco 700 dividido entre 240 metros, y esto me está dando que a él para llegar a la meta le faltan 2,91 segundos. Eso es lo que le falta. Y al cabo de 6 segundos, ¿a qué distancia estaría el piloto de la meta? Entonces, como nosotros sabemos, esta distancia, él está arrancando él ya lleva 4 segundos. Bueno, esta fórmula yo la habría podido completar acá con un 4, ¿no? La fórmula que yo hallé acá se puede completar con un 4 porque pues él ya ha recorrido una distancia con ese 4, ¿no? Con ese 4. Él ha recorrido una distancia. Habría que mirar cuál sería la constante acá, hallar la constante c de esta función, pero pues yo no necesito hallar esa constante c porque yo sé de que él, como ya lleva 4, él ya lleva 4,
entonces cuánto pasaría saltando 6 segundos. Entonces ese 4 yo le resto 2, yo le resto 6 y me da 2, porque serían ya 2 más de 4. Entonces aquí yo sé que él en esos 2 segundos, él ha recorrido 480 metros. Aquí sería metros sobre segundo, me queda metros. Y entonces, como él está a 700 metros de la meta menos 480, realmente él se encontraría a una distancia de 220 metros, o eso es lo que le faltaría para llegar a la meta, 220 metros. Entonces ya quedaría resuelto el otro valor. Aquí ya el siguiente ejercicio me dicen que en una licorera se invierten 18 millones para comprar 600 botellas de vino chileno y cada botella se está vendiendo a 500. Entonces se pide determinar la ganancia. Entonces para determinar la ganancia yo cojo el valor de compra y lo divido entre el número de botellas y me está diciendo que cada botella me está costando 30.000. Cada botella, como yo la estoy vendiendo a 500.000, entonces coloco esos 500.000 dividido entre 30.000 y la ganancia que yo estoy obteniendo es de 470.000. Y construyo aquí la fórmula. Entonces la fórmula de ganancia sería 470.000 por X. O sea, cada vez que si vendo yo una botella, entonces me voy a ganar 470.000. Y si vendo 2 y 3, aquí voy haciendo la multiplicación, donde X viene siendo la cantidad de botellas. En el punto B me dicen cuántas botellas se deben vender mínimo para que la licorera recupere la inversión. Entonces, como yo estoy vendiendo la botella a 500.000 y yo invertí 18 millones, para llegar a esos 18 millones yo tengo que vender 36 botellas. Ya de ahí en adelante ya serían ganancias. Entonces 36 botellas como mínimo se deben vender. ¿Y cuál es la ganancia obtenida si se venden 250 botellas? Entonces utilizo la fórmula que hallé anteriormente, 470.000 por 250 botellas, y esto me va a dar 117.500.000, lo que se estaría ganando por vender 250 botellas, porque este valor ya se le ha sacado la inversión. Esa sería solo la ganancia. Conclusiones. Las funciones son un tipo de relaciones que se caracterizan porque los elementos del dominio solo pueden estar relacionados con uno o solamente uno elemento del codominio rango. Existen diferentes tipos de funciones, entre ellas la función polinómica, exponencial, logarítmica y lineal. En algunas funciones la variable independiente se puede despejar con respecto a la variable dependiente, y esto se le conoce como la función inversa. En las funciones polinómicas el dominio son todos los reales, ya que la variable independiente siempre está en el numerador y no tiene raíces ni funciones logarítmicas. Hay valores en los cuales las funciones no se pueden asumir, ya porque se vuelve cero el denominador o porque tiene raíces negativas. Estos valores de la función se puede acercar a estos valores, pero nunca los va a tocar, y a esto se le conoce como asíntotas. Existen tres tipos de asíntotas: las asíntotas horizontales, las asíntotas verticales y las oblicuas. Y una función tiene un ámbito de aplicación es muy importante. Estas tienen la característica de que se pueden derivar, entonces van a entrar a formar parte del cálculo únicamente diferencial, sino también el cálculo integral, el cálculo vectorial. Lo que se trabajan son con funciones, no con relaciones. Aquí está la bibliografía y me despido. Muchas gracias.